Bueno, muy buenas noches para todos. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas. Como siempre, servidora Miriam Camilo Rodríguez. Damos inicio a nuestro programa Cristo en nuestro refugio, dándole un cordial saludo a todas mis amadas ovejas, todas aquellas que han sido fieles en estar pendientes de cada tema que el Señor envía para exhortación de nuestras almas, porque es lo que nosotros necesitamos en nuestro andar diario. Entonces, hoy vamos a ver un hermoso tema. Cómo ser libres del orgullo, que el orgullo es algo que nos limita a nosotros para poder avanzar, es algo que nos ocasiona muchas dificultades en nuestro andar diario. Para esto vamos a ver 3, 4, 5 versículos en los cuales el Señor Jesucristo hablaba y les decía a los discípulos, ¿no? Aquel que se quería enaltecer, aquel que se quería enorgullecer de las cosas, aquel que quería ser el primero en todas las cosas, Él nos hace caer en cuenta de eso. Para eso vamos a profundizar en estos versículos, a ver el Señor que nos muestra acá, ¿sí? Porque nosotros en nuestra carne, pues nosotros muchas veces cometemos errores, como seres humanos tenemos cantidad de defectos, pero solamente el Señor a través de su Espíritu Santo, Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía. Por eso es que el Espíritu Santo, Él es nuestro maestro, nuestro guiador, nos enseña, Él es el que nos da dominio propio a nosotros para saber decir no a todo aquello que nos hace daño a nosotros mismos, y esto a Dios no le agrada, ¿sí? La mirada altiva, la altivez, el orgullo, todas estas cosas limitan a la persona a poder avanzar, ¿sí? No va a agradar en ningún lado precisamente por esa actitud. Muchas veces personas toman esta actitud debido a su andar diario, lo que hayan vivido quizás de pronto en su vida pasada, porque hay personas a veces que cuando han sido maltratadas o cuando carecen de amor, entonces ellos, digamos, toman esta herramienta, ¿sí? La toman como defensa, como para defenderse, viven a la defensiva en todo lugar donde ellos están, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? Ellos viven a la defensiva pensando que las personas les están criticando, que las personas les van a juzgar, ¿sí? Etcétera. Todas estas cosas nos limitan a ser personas egocéntricas, ¿sí? Nos vuelven personas irritables, nos vuelven de una manera terrible, ¿sí? Que no sabemos cómo actuar. Después de que actuamos, entonces ahí nos arrepentimos. Lo más importante es poder dejar que sea Dios el que obre en nuestras vidas, porque nosotros como seres humanos cometemos muchos errores, es lógico, ¿sí? Lo más importante en la vida de nosotros es que nosotros podamos ver y reflexionar qué estoy haciendo mal, ¿sí? Corregirme yo misma con la ayuda de Dios, decir Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría y entendimiento para poder yo misma, con la ayuda de Dios, corregir los errores que yo misma estoy haciendo, porque si estoy viendo que la gente me está sacando el cuerpo, entonces yo tengo que ver por qué va a ser, ¿sí? ¿Será que yo estoy causando esto? ¿Será que yo me estoy convirtiendo en una persona colérica? ¿Será que yo me estoy volviendo una persona irritable, ¿sí? Que no me aguanto? Entonces creo que muchas veces apenas se hace una observación, simplemente, ay, mira que esto, mira que el otro, esto a ti no te quedó bien por este lado, o esto, y enseguida nos volvemos nosotros y actuamos a la defensiva, ¿sí? Y cuando actuamos a la defensiva, entonces ahí actuamos airados, ¿sí? Airados, ahí donde le damos flote, damos rienda suelta a la ira, ¿sí? Y por encima de todo de nosotros está el orgullo y el ego que nos alimenta, que creemos que nos tiene bien, y resulta que el orgullo es uno de los factores más terribles en el ser humano, porque una persona activa, una persona orgullosa, difícilmente va a caer bien en ningún lado. En cualquier lugar donde vaya va a tener dificultades. Mientras que la sencillez y la humildad, aprender a ser buenos oidores, porque como lo he dicho anteriormente, así tengamos los años que tengamos, siempre estamos aprendiendo,
nosotros nunca terminaremos de aprender todo, y más si es en nuestra propia formación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser ejemplo donde quiera que vayamos. Si nosotros queremos que las personas actúen bien con nosotros, primero nosotros tenemos que aprender a actuar bien. Si nosotros estamos actuando bien y de la manera que Dios me está mostrando todas estas cosas y tenemos inconvenientes con las personas, entonces ya el problema viene siendo de la otra persona. Pero entonces nosotros debemos actuar como sabiamente, ¿sí? Sabiamente, ¿sí? Teniendo dominio propio, dejando que el Espíritu Santo de Dios sea el que actúe en nuestras vidas. Por eso es que cuando nosotros hacemos esta oración de fe, decimos: Señor, toma el control de mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, ¿sí? Es ser una persona sabia, una persona inteligente, una persona prudente. El callar no es cobardía, el callar es una actitud sabia en nosotros. Muchas veces quedarnos callados cuando así nos estén diciendo a veces cosas injustas, preferiblemente es quedarnos callados para no discutir. Porque aquel que discute, como lo he dicho otras veces, aquel que discute con aquel se convierte igual al otro que está siendo injusto, aquel que te está diciendo cosas que no son. Entonces esto te va a afectar a ti. Entonces tú tienes que aprender a cuidar tu vida personal, tu vida, tu actitud, cómo tienes que ser tú como hombre, como mujer, donde quiera que tú vayas, ganarte el amor, el cariño de las personas, ¿sí? Se convierte en algo agradable para nosotros. Qué bonito ha de ser que a donde quiera que vayamos, buenos días, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? No hay necesidad de estar en copichería, pero simplemente una buena sonrisa, un buen saludo con las personas. Esto es algo agradable, esto es una muestra de que nosotros somos hijos de Dios, es una muestra, una buena señal de una buena actitud, que somos educados sencillamente. Es que la educación, la persona, por muy humilde que sea, puede aprender a ser una persona educada, ¿sí? No que porque una persona tiene mucho dinero, entonces mira por encima del hombro al que no tiene, y es humillante, es arrogante, y esto me parece terrible, es terrible, ¿sí? Porque así se case, así mismo va a enseñar a los hijos, y así eso se sigue extendiendo. Y los hijos, ¿qué va a pasar? Si a volverse también personas orgullosas y activas, van a tener dificultades en el colegio, cuando estén estudiando, cuando estén en la universidad, etcétera, con sus compañeros, con sus compañeras, ¿sí? Igual que como nosotros como padres nos sucedió esto precisamente. Si nosotros cometimos estos errores fue muchas veces por ignorancia, porque no hubo quien nos inculcara, no hubo quien nos enseñara. Pues gracias al Señor Dios del cielo y de la tierra, que es la creadora de su palabra. Quien lo va a creer, la palabra del Señor no es solo una religión, es buscar a Dios en espíritu y en verdad. Es que mire, en la santa palabra ahí está todo cómo debemos aprender a ser como seres humanos, ¿sí? Entonces, para esto vamos a mirar acá que decía el rey David acá en Salmos 1:31, que decía el rey David. Decía: Jehová no se ha envanecido, mi corazón y mis ojos se enaltecieron. Mi corazón y mis ojos, perdón, Jehová no se ha envanecido, mi corazón ni mis ojos se enaltecieron, decía el rey David. Ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí, no buscando lo mejor. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado de mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre, decía el rey David, que era un corazón maravilloso para Dios. Siempre fue sabio, siempre tuvo un corazón para Dios, que él fue el ejemplo, porque él fue el que escribió precisamente el libro de los Salmos, que los Salmos nos enseñan a orar, nos enseñan a hablar con Dios. Y siento que fue un varón de muy hermosa apariencia, según habla la palabra, que fue muy simpático. Todo fue un hombre muy sencillo, muy sabio, y como rey, que a él se le dio el reinado,
Entonces él nunca perdió su sencillez, nunca fue una persona activa, mientras que sí tuvo hijos, sí, que sí sufrieron a través de esto, sí, que le sintieron envidia al propio papá. ¿Sí? Pasamos al siguiente versículo, a Lucas 14, 7, 11. Perdona, Marcos primero. Marcos 9, 33, leemos acá, en Marcos 9, 33 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis? Jesucristo les decía. Cuando él llegó a Capernaum, cuando estuvo en casa les preguntó a sus discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Porque el Señor Jesucristo se daba cuenta cuando estaban hablando y murmurando todos en voz baja. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Imagínense ustedes, ellos ya andaban todos con Jesús, disfrutando del amor de Cristo, disfrutando de esas enseñanzas. ¿Quién hubiera podido haber andado con Jesucristo en esa época, haberlo conocido, ¿no? En persona, que fue el verbo se hizo carne y vino acá a la tierra a enseñarnos, maravilloso. Y él era un amor para todos, ¿sí? Y ya estaban pensando quién iba a ser el primero que iba a estar al lado del Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo se dio cuenta y les dijo. Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquel que quiere ser el primero en todas las cosas viene a ser el servidor de todos con los que él fue activo y servirles a ellos. Por eso es que nosotros tenemos que ser sencillos, por eso es que el Señor dice en su palabra, buscar al Señor en espíritu y en verdad, con un corazón con Cristo y humillado. Dejar todo orgullo, todo ego, toda ira, todas estas cosas que de nada nos sirven a nosotros como seres humanos. Entonces maravilloso, Jesucristo les dijo, y tomó a un niño después de eso, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus manos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Quién es el que le envió? A nuestro Padre Celestial, Jehová Dios. El que recibe a un niño, el que lo trata con amor, dijo el Señor Jesucristo, no lo reciben a él, sino reciben al Padre, nada más que al Padre, ¿sí? Al que envió a Jesucristo a enseñarnos su palabra. Ahora sí pasamos a Lucas 14. Lucas 14, 7, 11 dice, vamos a leer acá, dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, le refirió a los convidados una parábola diciendo, el Señor Jesucristo se dio cuenta lo que estaban haciendo, dice, cuando fueres convidado en alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, él te diga, da lugar a este entonces, le dice, da lugar a este entonces, ya que le es su puesto, ¿sí? Da lugar a ese y comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando él venga, el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Imagínense ustedes, aquellos que buscan las primeras sillas y siempre quieren ser los primeros en todo lugar. Entonces, que mejor si uno toma una actitud sencilla y dice el Señor, que es sencillo, busca el lugar en un rinconcito. Uno lo que le interesa es que pueda asistir a donde lo invitaron, pero no buscando el mejor asiento, el más bonito, el más enaltecido. Si esa persona es especial y tiene una buena actitud, créalo, que el mismo que lo convidó lo va a ver que está puro atrás y le va a decir, oye, ven, siéntate aquí adelante, ¿sí?
Entonces, esto es un gesto de que nosotros tenemos que aprender a ser personas sencillas, humildes y no personas activas ni orgullosas, ¿sí? Esperando que para nosotros sea lo mejor, lo más bonito, porque yo soy esto y porque yo tengo tanto, ya que no tiene, yo merezco la mejor silla. No debe ser así. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir una vida con excelencia, una vida sencilla, una vida humilde, sembrando amor en todo lugar. Si nosotros queremos buen trato de las personas, nosotros aprendamos primeramente a tratar bien a las personas. Si esa persona es grosera, a nosotros no nos debe interesar eso. Nosotros enseñamos con nuestra actitud, porque el amor de Dios es un amor incondicional, es el amor ágape de Dios, es el amor que nos irrita, que nos enoja, es el amor de Dios, como les digo, todo lo soporta, todo esto, pero todo tiene un límite, amado, todo tiene un límite, porque cuando el amor de Dios se aira, ya es con justicia, como se airó el Señor Jesucristo cuando llegó al templo y vio que en la iglesia estaban vendiendo palomas y que estaban todos los mercaderes haciendo negocios. Y ahí sí vieron la ira del Señor Jesucristo, ahí sí vieron porque volcó las mesas y todo, y él dijo, esta es la casa de oración, es la casa de mi Padre, y vosotros la habéis conseguido, la habéis convertido en cueva de ladrones, dijo el Señor Jesucristo. Ahí sí lo vieron airado, ¿sí? Entonces, lo que sucedió, ahí es donde vemos cómo nosotros cuando no, porque nosotros somos personas humildes, porque nosotros somos personas sencillas, aprendemos a hacerlo, entonces la otra persona va a abusar de nosotros, no. Nosotros todo tiene un límite, en nuestra forma de ser, en el amor como el Señor nos lo enseña, ¿sí? Que nosotros aprendamos a vivir de esta manera. Bueno, continuamos, ahora pasemos a Lucas 18. Seguimos aquí mismo en Lucas. Miren estos poquitos versículos. (18:9). Vamos a leer desde el 9 al 14. Dice la parábola del fariseo publicano. No puede pronunciar, perdóneme. A unos que confiaban en sí mismos. Aquí dice en Lucas 18:9. En sí mismos, como justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias, decía el fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones e injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se estaba enalteciendo en la oración, dice. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún si de la oración del fariseo. Él le estaba diciendo a Dios que él ayunaba 2 veces, que él no era como los otros, estaba juzgando ya a las otras personas, que él no era ladrón, que él ayunaba, que él daba de su diezmo, que él era, en un decir que era una gran persona, ¿sí? Mas el publicano, miren la oración del publicano, dijo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El publicano se daba cuenta de su pecado, de lo que él estaba haciendo, y sentía temor hasta mirar hasta el cielo, y apenas se golpeaba y sé propicio, o sea, tenga misericordia de mí que soy pecador, ¿sí? Dice Jesucristo, os digo que este que descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ah? Entonces, si vieron, más el publicano, ¿quién fue la oración más correcta para el Señor?
¿Quién fue? La oración del publicano, ¿sí? Porque el publicano, estando lejos de la pena, no alzado y agachadito, se golpeó al pecho y decía: y Señor Dios, sé propicio, ¿sí?, a mis pecados. A yo, que soy pecador, reconoció que era un pecador. Tan bueno que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que digamos: yo soy pecador, porque aún así todos los días que yo camino en mi andar diario, nosotros muchas veces pecamos y no sabemos, muchas veces ni nos damos cuenta. Yo soy una de las que yo todos los días le digo: Señor Dios, perdóname, Señor Dios, y perdona a mis hijos, perdona a mi familia, en todo lo que digamos, pensemos o hagamos, que tú veas que no está bien delante de tu presencia. ¿Por qué yo pido perdón por mi familia? Porque yo no sé si ellos se acuerdan de pedir perdón. Yo les he dicho, uno debe pedir perdón todos los días. Mas no sé, Dios mío, yo digo: Señor Dios, ojalá esté bien que yo pida perdón por mis hijos, por mi familia, ¿sí? Perdónanos, Señor, nuestros pecados, perdónanos, porque Dios es santo, Dios es un Dios de misericordia, Dios es perfecto, y nosotros tenemos que aprender a caminar como el Señor nos manda, guiados por el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo sea el que actúe en nuestras vidas, ¿sí? Dejando todo orgullo, todo ego, todo esto que contamina al hombre, ¿sí? Nos contamina a nosotros, al hombre y a la mujer, y así enseñamos a nuestros hijos, y esto de nada nos sirve. El orgullo es ignorancia de las personas. Las personas, cuando tienen problemas de personalidad, actúan a veces de esa manera, ¿sí? Porque no son sanos en su corazón, no saben cómo actuar, actúan orgullosamente, arrogantes, porque piensan que quizás de pronto a veces pasa así. Si yo me comporto sencillamente, muchos piensan así, entonces Ortica me la va a velar, o Ortica se va a burlar de mí, o Ortica quién sabe qué. Entonces ellos no saben cómo, a veces, cómo manejar esa situación. Y la única manera que ellos actúan, que ellos manejan esa situación, es volviéndose en personas orgullosas y arrogantes, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no buscan de Dios, ¿sí? Porque si ellos no han tenido esa guía en sus casas y nadie les ha enseñado, porque muchas veces a veces ellos no se dejan hablar, entonces a veces cómo les enseña a uno, pues con nuestra misma forma de ser, ¿sí? Pero a veces no se dejan hablar. Entonces eso es lo difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar por esas personas. Señor Dios, toca y transforma sus corazones, darles un corazón de carne, Padre Santo, porque el fluir y el poder del Espíritu Santo es algo sobrenatural, y Él actúa. Él actúa en nosotros. Hay cantidad de casos que se ven, aún eso pasa también aún en pastores, imagínense. Pastores que mantienen estudiando la Biblia, pero quizás no han entendido bien esta parte, ¿sí? Pueden ser muchas cosas, ¿no? O como un pastor a veces se para en un púlpito a predicar la palabra, y crea lo que la mirada de toda la gente está pendiente de qué va a decir, cómo llegó vestido, cómo habló, qué hizo, y hay de que haga cualquier cosa, porque la crítica está en toda la gente. Entonces créalo que un pastor sufre, ¿sí? Cuando uno se para a un púlpito, uno debe estar lleno del Espíritu Santo, y tratar de dejar atrás las murmuraciones de las personas. Yo soy una de las que, cuando el Señor me permite predicar la palabra delante de la gente, yo digo: Señor, lléname de ti, Padre mío, y dame dominio propio para vencer los nervios, todo, porque uno siente en el espíritu cuando la gente está criticando, cuando la gente está mirando: ay, mire esa persona cómo enseña, mire esa persona cómo ora, mire lo que dijo, o que si llegó bien vestido, uy, qué persona tan creída, o que si llegó mal vestido, que porque llegó mal vestido, de todas las maneras lo están criticando. Las mismas ovejas de la iglesia, de todas maneras, siempre los están criticando. Uy, ¿será que el pastor, será que la pastora, será que la ministra, el ministro, será que se ayunan? Pero ¿cómo será su vida? ¿Será que los hijos sí andan en disciplina? Pero ¿será que uno escucha, y uno en el espíritu, uno se da cuenta, y crea lo que la vida de uno como ministro de las cosas del Señor no es fácil, porque uno ve todas estas cosas, y ¿qué tiene uno que hacer? Es pedir: Señor, dame dominio propio a través de tu Espíritu Santo, para que yo pueda soportar estas cosas, y mi corazón no se vaya a resentir con esta persona, con esta alma que yo veo que está mirando, que están criticando, sino que yo las pueda amar, así como tú nos amaste a nosotros. Así es lo que nosotros tenemos que hablarle a nuestro Padre. Yo les hablo a ustedes lo que el Señor me muestra y lo que el Señor me da, créanlo.
Ya he escuchado que han dicho, uy, es que cuando ustedes están hablando, usted se cree que se las sabe todas. No, señor. Uno habla lo que Dios le da a uno para hablar. Uno no se cree que se le... Uno habla si el Señor le manda a uno a repetir tal cosa, habla tal cosa, di tal cosa. Nosotros tenemos que obedecer. Entonces a nosotros nos dicen a veces, sábelo todo. Pero eso no interesa, lo que interesa es que la palabra llegue a lo profundo de los corazones. Entonces no es fácil esta situación, es difícil, ¿sí? Es difícil para uno, ¿sí? Sí, siempre hay una crítica en eso. Entonces, si critican a los pastores, en todos lados siempre está la crítica, ¿sí? Y nosotros tenemos que, como se dice, y yo lo digo muchas veces, esas palabras a mí me resbalan. No me tengo que dejar que mi corazón se afecte por esto, ¿sí? Entonces aquí el que se quiera enaltecer, ¿sí? Terrible, donde, no sé cómo era que decía que vamos a esa Lucas 14. El versículo que estábamos leyendo, que me parece muy lindo, el de 9, de cualquiera que se quiera, la oración de publicano, aquí donde dice el Señor, os digo que este que descendió a su casa justificado, el que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido porque se humilló humildemente, sin enaltecerse, sin ser orgulloso ni activo. Ahora pasamos a Primera de Corintios, ya no nos quedan sino 2 versículos. Entonces yo creo que estoy siendo clara con este tema. Primera de Corintios 1. ...27 dice, sino que lo necio, Primera de Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por el que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, de lo malo y de lo vil, y de lo que no es, y de lo que no tenía estudio, de todo lo menospreciado, escogió Dios para ser grandes hombres. ¿Sí? Gracias a los discípulos, a esos 12 apóstoles que el Señor les enseñó, el Señor Jesucristo, el Evangelio, nosotros todos podemos aprender. Con esos 12 apóstoles el Señor dedicó su tiempo para ellos. Ya habían muchos de los de ellos que no eran estudiados. Habían unos que eran estudiados, otros no eran estudiados. Y mire, por un ejemplo, el apóstol Pedro, ¿sí? Y mira lo que Dios hizo en el apóstol Pedro, ¿sí? Todas las cosas, para avergonzar a los sabios, aquellos que tenían sabiduría, conocimiento, religiosidad, ¿sí? De otra manera que se creían, eso sí, se creían que se las sabían todas, y resulta que no es así. Como Nicodemo, que fue el que le dijo buscó al Señor Jesucristo y le preguntó que cómo era nacer de nuevo. No sabía, y él le dijo, tú que conoces, en un decir, tú que conoces de la palabra, tú que sabes eso, vienes a mí a preguntarme qué es nacer de nuevo. Le hizo esta pregunta y no lo sabía con todo lo que había estudiado, ¿sí? Entonces el Señor nos habla palabra en verdad. Nosotros somos nacidos en el Espíritu. Todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Eso nos lo enseñó el Señor. Pasamos último versículo, aquí 2 Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, que me gozo en las debilidades, decía el apóstol Pablo, en afrentas y en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tenemos dificultades, nos hacemos fuertes. Cuando pasamos por muchísimas cosas, nos hacemos fuertes. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos dominio propio al Señor Dios.
para poder vencer la persecución, la escasez, la enfermedad, toda aquella cosa que se nos presenta en nuestro andar diario, porque el Señor Jesucristo bien claro nos lo dijo, ¿sí? Que en el mundo tendréis tribulación, pero confiar en mí porque yo estoy en vosotros. Él no nos va a abandonar. ¿Sí? Él nos mandó la promesa del Espíritu Santo y nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo nos da dominio propio para nosotros saber soportar todas estas debilidades, todas estas cosas que nos pasan, ¿sí? Entonces, el orgullo es algo muy perjudicial para la persona. Cuando la persona tiene mucho, se enaltece, se crece. Cuando la persona así no tenga muchas cosas materiales, si la persona Dios le ha dado mucha sabiduría, la persona se vuelve a veces altiva, se vuelve orgullosa y se va a creer de pronto más que los otros hermanos. No debe ser así, porque entre más sabiduría y conocimiento el Señor nos da, debemos ser mansos y humildes como palomas, nos dice el Señor, ¿sí? Para que la palabra del Señor se siga extendiendo en todo el mundo, porque la palabra es como una cadena, ¿sí? Aquel que sabe, aquel que aprende, enséñele al otro para que el otro aprenda y para que el otro también le enseñe a otro. Así siga y así se pueda seguir extendiendo el ministerio del Señor Jesucristo hasta que Jesucristo venga por todos nosotros, ¿sí? Porque ese fue el propósito de Dios, que el ministerio del Señor Jesucristo se pueda seguir extendiendo a través de nosotros, ¿sí? Y para esto nosotros tenemos que aprender a ser personas humildes, sencillas, buscar a Dios con un corazón contristo y humillado, decir, Señor, transforma mi vida, cambia mi corazón, haz de mí lo que quieras que yo sea así. Eso es lo que nosotros debemos decirle al Señor. Cuando yo lo digo así es porque el Señor me coloca a decirlo así, ¿sí? De la manera como el Señor me permite hacerlo. La prioridad es que las personas escuchen del Evangelio en espíritu y en verdad, que no miren la persona que lo está predicando, sino que miren y vean y digan que Dios está hablando a través de esta persona. Estas son las palabras que yo tengo que yo escuchar y que tengo que aplicarlas en mi vida, ¿sí? Esta debe ser nuestra actitud. Cuando vamos a la iglesia, nosotros ir con un corazón contento, estar alerta, Dios mío, Señor, el Señor que mira hablar a través del pastor, el Señor que me va a hablar, porque el Señor nos habla a través de la Biblia, a través de los sueños y a través de los pastores, ¿sí? Cuando es una sana doctrina en espíritu y en verdad. Por eso tenemos que pedir la guía y la dirección del Espíritu Santo para nosotros aprender a conocer cuál es si la iglesia que me conviene aquí, si aquí esto es una iglesia que es idólatra o que es apóstata o que todas estas cosas, el Espíritu Santo nos muestra. Entonces nosotros salimos bendecidos cuando vemos, nosotros sentimos el Señor, el Espíritu Santo de Dios nos da el don del discernimiento para nosotros discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esto debemos nosotros hacer, pedir esto al Señor. Entonces, amados, si eres orgulloso, pídele al Señor que te quite ese orgullo, que aprendas a ser una persona humilde, sencilla, sabia, inteligente, guiada por el Espíritu Santo de Dios, y lo verás que vas a amar a la gente y la gente te va a amar a ti. El segundo mandamiento de Dios. El primer mandamiento, ¿cuál fue? Amar a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de tu vida, por encima de todo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Así como nosotros nos amamos, así tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Así lo veamos con defectos, con todo nuestro trabajo como hijos de Dios. Sea, Señor Dios, sea que se haga tu voluntad en esa persona para que aprenda a ser una persona mejor, ¿sí? Y que yo pueda hacer luz en donde quiera que yo vaya, en mi trabajo, en el colegio, en mi hogar, con mis hijos, como padre, como madre, etcétera, que pueda hacer luz. Porque el Señor dice, el Señor es la luz del mundo, y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, aprendemos a ser hijos de luz, ¿sí? Aprendemos a ser luminares en todo lugar hasta el último momento. Ojalá esta palabra haya sido luz de bendición para ti. Voy a hacer esa oración de fe para aquella ovejita que quiera recibir al Señor Jesucristo, y voy a dar las gracias al Señor por esta hermosa palabra. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, te doy gracias, Señor Dios, por este tiempo especial. Este tiempo es tuyo, Padre Santo. Gracias, Señor Dios, porque tú nos enseñas a ser personas humildes, personas sencillas y personas sabias, guiadas por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vencer el orgullo, ayúdanos a vencer el ego, todas estas cosas, Padre Santo, que nos hacen daño, Señor.
Yo te pido, Padre Santo, de acuerdo a tu voluntad, Señor, que seas tú preparando lugar en las partes celestiales, de acuerdo a tu preciosa voluntad, para aquella nueva oveja que quiera recibirte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. Entonces, amados, repite conmigo. Haga esa oración de fe, que cuando tú haces esta oración de fe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entran a morar en tu corazón. Importantísimo que escuches toda la prédica para que puedas hacer esta oración de fe. Y si no conocías de Cristo, comienzas a formar parte de la iglesia, y así mismo el Evangelio del Señor Jesucristo se seguirá extendiendo en todo el mundo, por todo lugar, y nos vamos a sentir gozosos de saber que estamos cumpliendo con el mandato que Dios nos ha dado. Entonces repite conmigo. Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón, una mujer completamente diferente. Y de acuerdo a tu voluntad, oh Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Que de hoy en adelante yo aprenda a ser un hijo, una mujer de luz, una mujer sencilla, una mujer sabia, guiada por el poder de tu Espíritu Santo. Reconozco que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, y que a través de tu sangre preciosa mis pecados fueron redimidos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Entonces, como les digo siempre, búscate un ministro de la iglesia de sana doctrina que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que te enseñe a manejar la Biblia, que es una página, que es un versículo, y así tú escucharás y estarás pendiente de saber el Señor que te habla todos los días a través de la Biblia. Haz tu devocional diario, que es la oración diaria todos los días. Comienza leyendo toda la epístola de Juan. Lee un versículo de los Salmos, que te enseñan a orar, y un versículo de Proverbios, que se lo escribió el rey Salomón, el hijo del rey David, que nos dan sabiduría, entendimiento, nos dan consejos a nosotros como personas, y Dios nos enseña a través de él a ser cada día mejores personas, con la luz y la guía del Espíritu Santo de Dios. Entonces, se despide de ustedes como siempre, su servidora Miriam Camilo Rodríguez. Estamos cierre nuestro programa desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, Cristo de nuestro refugio. Pronto, muy pronto estaré con ustedes para volver a crear un nuevo tema de amor y de paz, y que la paz de Cristo esté reinando en el corazón de todos ustedes. Les mando un abrazo bien fuerte desde aquí, Colombia, para todos. Los amo mucho en el amor de Cristo. Siempre los estoy pensando, siempre estoy orando por todos ustedes y mandándole miles de bendiciones y dándole gracias a todos ustedes por escuchar esta hermosa palabra que el Señor está enviando a través de nosotros. Bendiciones para todos. Shalom.